¿Alguna vez les ha pasado que de repente en medio de la noche se despiertan como si hubieran dado un sobresalto, como si algo los hubiera despertado de repente? De repente te despiertas y después de eso, bueno, parece que todo está bien, no hay ningún problema, pero ya no puedes volver a dormir. Te quedas acostado dándote vueltas y el sueño no llega y así no puedes dormirte y eso te pone aún más nervioso y luego para cuando amanece ya tienes que irte a trabajar o en tu actividad y aquí es cuando no has dormido bien, te despertaste en la noche y luego pasas todo el día somnoliento, todo el día sin poder trabajar normalmente y después tienes muchas ganas de dormir, te acuestas más temprano y luego de nuevo, de repente en medio de la noche, un despertar estresante, inesperado, después del cual es imposible volver a dormir. ¿Qué es esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo se puede combatir? Vamos a analizar estos procesos. La cuestión es que el sueño en las personas puede transcurrir en dos etapas, en dos fases. La fase de sueño superficial y la fase de sueño profundo. Todo esto depende del funcionamiento de ciertas estructuras en nuestro cerebro. La cuestión es que cuando una persona se duerme, su cerebro no se apaga por completo. Hay algunas partes de nuestro cerebro que son responsables de la corteza cerebral, responsable de la percepción, se encuentra en un estado inhibido, pero al mismo tiempo continúan funcionando las partes centrales del tronco encefálico, que son responsables del funcionamiento del organismo, del funcionamiento autónomo. Esto incluye los latidos del corazón, la respiración, el trabajo de los sistemas digestivo, urinario y de formación de orina. Y estos centros continúan funcionando incluso en la corteza cerebral. La actividad nerviosa continúa durante el sueño, pero puede ser de dos tipos. Durante el sueño profundo, como lo llamamos, se produce una inhibición de la actividad de la corteza cerebral. En ese momento las células nerviosas descansan. ¿Qué significa que descansan? En ellas se restaura el potencial energético en las membranas celulares. Y este potencial energético es el que durante el día les proporciona energía a las células. Trabajar, funcionar, es decir, formar, generar y conducir los impulsos nerviosos. Las células, por así decirlo, descansan y recargan energía para el día siguiente. Y si una persona pasa el sueño en la fase de sueño superficial, normalmente, en este caso, la corteza cerebral no está completamente inhibida, no todas las áreas, no todas las regiones y algunas partes del cerebro continúan funcionando activamente. Algunas áreas del cerebro, en lugar de recargar energía, siguen gastándola. Y la persona empieza a soñar. Normalmente esto va acompañado de sueños. Cuando vemos sueños, esa corteza cerebral sigue procesando ciertas imágenes, pero ya sin recibir impulsos a través de los ojos. Es decir, la persona no lo ve, pero su cerebro sigue procesando esas imágenes, especialmente si esto además va acompañado de alguna sensación dolorosa. Por ejemplo, algo le gruñe en el estómago, algo se está digiriendo en la persona. Entonces, esas imágenes también serán aterradoras, desagradables, dolorosas para la persona y en ese caso puede sucederle lo siguiente. Como resultado de esta actividad de la corteza cerebral, puede surgir un impulso en el cerebro que de repente provoca el despertar, la transición del sueño, la persona como si se despertara para resolver algún problema que ha surgido, pero ese problema solo surgió en la cabeza. Como resultado de esto se activa el sistema nervioso simpático. Bueno, esto es la activación de los nervios simpáticos vegetativos, la liberación de adrenalina, inmediatamente se produce taquicardia, la persona se despierta, se produce una excitación del sistema nervioso debido a esa misma adrenalina. Y luego la persona se calma, ve que todo está bien, se acuesta, pero el fondo hormonal sigue estando un poco elevado. Me refiero al fondo hormonal de estrés. Y la persona no puede dormir. La persona no puede quedarse dormida de inmediato. Por eso empieza a ponerse aún más nerviosa, a preocuparse. Estoy acostado mirando a la pared, pero no puedo volver a dormirme. Eso es un problema. Y la persona no sabe qué hacer entonces, cómo resolver este problema. Bueno, intenta resolverlo de alguna manera. Con medicamentos, somníferos, antidepresivos, tranquilizantes. Lo diré de inmediato, esos que son a base de hierbas. Todavía pueden intentar usarlos de origen vegetal. Normalmente no hacen daño, pero tampoco son muy útiles. Pueden tomarlos, pero serán poco efectivos.
En cuanto a los tranquilizantes, antidepresivos, los químicos, diazepam, Fren y todo lo demás, yo no los recomendaría porque causan una dependencia muy fuerte. Una dependencia tal que con el tiempo dejan de hacer efecto y de proporcionar un efecto calmante. Y con el tiempo, incluso sin ellos, la persona experimenta una sobreexcitación, una tensión excesiva del sistema nervioso. Por eso no vale la pena resolver esto con medicamentos. ¿Cómo resolver este problema? ¿Qué hacer para no despertarse? ¿Qué hacer si te despiertas en la noche? Vamos desde el principio. ¿Qué hacer para no despertarse? Lo primero es asegurar condiciones cómodas para dormir. ¿Condiciones cómodas para dormir? En primer lugar, hay que prepararse para dormir, es decir, eliminar los factores de estrés, no ver nada de noticias ni historias de miedo. Nada de eso que pueda excitar el sistema nervioso en general, según las reglas. Después de las 8 de la noche, nada de pantallas parpadeantes frente al televisor, no ver nada en la televisión, no ver nada en el teléfono. Después de las 8 de la noche, cualquier pantalla parpadeante frente a los ojos está totalmente prohibida. Bueno, normalmente es a esa hora cuando la gente ve cosas, correcto. Pero es precisamente por ver la televisión u otras cosas. Por la noche, esto lleva a una sobreexcitación del sistema nervioso y luego se despierta durante la noche. Si quieren dormir bien y correctamente, salgan a caminar antes de acostarse. Salgan a caminar con sus propios pies. Estos son los factores estresantes. Por eso también se produce la calma del sistema nervioso. Eso significa que tienes que pasar por pasear al aire libre, respirar, escuchar algo agradable, música, aromaterapia, estimulación de otros sentidos, masajes, calor, calefacción. Esto conducirá a la relajación y al buen funcionamiento del cerebro por la noche. Este es uno. Segundo, creamos condiciones confortables para dormir. Asegúrese de mantenerlo en una habitación cálida, no fría. Definitivamente debe ser cómodo y adecuado. A menudo la cama, la persona duerme de lado por el sueño. Al dormir de lado se produce una compresión de la columna vertebral. La circulación sanguínea en la cabeza es deficiente y en un momento crítico, justo antes de que el cerebro muera. Así es exactamente como acabo de decir, justo antes de que el cerebro muera porque la persona duerme de lado. El cerebro da la orden, se estremece para despertarse y no morir, y por eso sucede esto. Luego la persona se despierta simplemente porque está durmiendo en una posición incorrecta. Al dormir de lado o boca abajo se comprime la arteria del cuello y la persona se duerme fácilmente, pero duerme en un estado terrible. Lo normal es dormir solo de espaldas y en una cama ortopédicamente correcta, lo más dura posible. Tiren su colchón ortopédico, solo hace daño. ¿Qué más recomiendo? ¿Existe un buen mecanismo para calmar el sistema nervioso? Es un producto hecho de... Muestran la cerámica Turmanium. Ahora tengo un cinturón, pero en realidad debería ser una alfombra. Y el producto de cerámica Turmanium proporciona un calor confortable, es decir, se puede encender y mantendrá el calor mientras duermes sobre él. Y lo más importante, los productos de Turmanium tienen su propio campo magnético, que produce una relajación mecánica de las células nerviosas. A nivel celular se calma y estabiliza la membrana de las células nerviosas. Como resultado de esto, los nervios se relajan y el sueño sobre la cerámica de Turmanium transcurre en la fase de sueño profundo. Es en la fase de sueño profundo cuando la persona descansa bien, entonces no tiene esos despertares nocturnos. Normalmente las personas que duermen sobre cerámica de Turmanium no tienen los nervios sobrecargados, no experimentan despertares nocturnos. Por cierto, el sistema genitourinario también se vuelve saludable gracias al calor. Saludable. Y la vejiga puede aguantar toda la noche. Es decir, no obliga a la persona a ir al baño por la noche, porque después de eso a veces también es difícil volver a dormirse. Esto es lo que hay que hacer para evitar los despertares nocturnos. Pero, ¿qué hacer si ya te has despertado? Chicos, si os despertáis por la noche, experimentáis una oleada, una liberación de adrenalina, una liberación de hormonas de los riñones, incluido el cortisol. Y como resultado de esto, usted podrá conciliar el sueño normalmente. Tú ya no podrás, a veces podrás, pero la mayoría de las veces no podrás. Eso es lo que hay que hacer. En ese caso, hay que consumir esa adrenalina y eso se logra mediante la actividad física. Es decir, sí, después de despertarse así, no hay que acostarse e intentar dormir de inmediato.
Entiendo que es de noche, puede ser difícil, pero hay que levantarse, salir y caminar durante unos 30 minutos. Hay que hacer algo de actividad física. Y la actividad física de alguna manera ayuda a procesar y gastar esos factores de estrés. Después de caminar 1 o 2 kilómetros vuelves a casa, estás cansado y has respirado aire fresco. Es entonces cuando volverás a dormirte. Si no lo haces, me temo que el alto nivel de hormonas del estrés no permitirá que la persona se duerma normalmente. Luego empieza a mirar algo más en el teléfono, eso añade más factores de estrés, entonces no te dormirás, solo empeorará. Es decir, la solución al problema es calmar el sistema nervioso, no con medicamentos, ni siquiera con hierbas de ningún tipo. La solución es calmarlo, gastar las hormonas del estrés y tranquilizarse. El problema se puede resolver con la cerámica Turmanium. Esta fue la explicación de hoy para ustedes, la respuesta del doctor Golod sobre qué hacer si te despiertas en medio de la noche y luego no puedes volver a dormir.